Bona tarda, molt benvingudes y benvinguts. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a las personas que nos veis por streaming. Soy Josep Ullell, director del Palau Macaya de la Fundación La Caixa, y con mucho gusto damos el inicio de este diálogo. Os hablo en castellano porque así nos entendemos todos, porque hay muchas personas de fuera de Cataluña que nos están en este momento escuchando. En inglés, sí, hay traducción. Entonces, y simplemente deciros que en la Fundación La Caixa lo que estamos haciendo desde el Palau Macaya es dar voz a retos sociales que tenemos hoy en día en nuestra sociedad. Y uno de ellos justamente es lo que llamaremos desinformación o en inglés los fake news sobre el tema justamente del tema del clima. El diálogo y desde aquí doy la bienvenida tanto al profesor James Painter, que como ustedes ya habrán visto en nuestra web, es investigador asociado en el Instituto Reuters y profesor en la Escuela de Geografía de la Universidad de Oxford, y también al doctor Lluís de Nadal y Alsina, que es profesor de Comunicación, Cultura y Sociedad en la Universidad de Glasgow y además es miembro de nuestra comunidad de becarios de la Fundación La Caixa. Pues el diálogo que ellos dos mantendrán tiene que ver justamente en explorar este fenómeno de la desinformación climática, que el propio panel intergubernamental sobre el cambio climático considera como uno de los mayores obstáculos a los que se enfrenta lo que llamamos la transición verde. Más o menos ellos estructurarán su diálogo, y acto seguido ellos nos lo explicarán, empezando reflexionando sobre el papel de las plataformas digitales en este auge de esta desinformación climática o de fake news. Seguidamente analizarán la evolución de los discursos utilizados por la industria de los combustibles fósiles para manipular a la opinión pública y evitar regulaciones en el sector. Después explicarán cómo, a medida que los efectos del cambio climático se hacen manifiestos y la preocupación social aumenta, el negacionismo da paso a discursos retardistas que, en lugar de cuestionar la evidencia científica, desacreditan políticas climáticas concretas. Y, finalmente, se abordará esta creciente polarización en torno a iniciativas climáticas, creando un escenario de incertidumbre política a nivel europeo que dificulta estos objetivos de la transición verde. También, simplemente, pues les acabo dándoles las gracias por haber querido venir, porque han venido de bastante lejos y además han llegado hace pocas horas ya están en Barcelona, al menos el profesor Painter. Y también quiero dar las gracias a mi compañera Mónica Badía, que es del equipo del Palau Macaya, del equipo de programación, por haber pensado y haber propuesto esta actividad de hoy. Nada más, que tengáis un buen diálogo, y a las personas que también nos escucháis espero que sea provechoso esta divulgación sobre este reto social que, como comentaba al principio, nos ocupa, que es las fake news sobre la transición climática. Doy la palabra al profesor Lluís de Vidal. Gracias. Muchas gracias, Josep. Muchas gracias al Palau Macaya. Muchas gracias a todos vosotros y vosotras por asistir a este debate. Gracias a la Fundación La Caixa y gracias también a la UNESCO por ofrecer este espacio de debate para hablar, pues, de uno de los retos seguramente más fundamentales a los que se enfrenta hoy la humanidad. Según la comunidad científica, hay que actuar de forma urgente para abordar el cambio climático, para evitar, pues, una serie de catástrofes pues, medioambientales, también catástrofes ecológicas, catástrofes sociales, catástrofes económicas. Y aún así, pues buena parte de la población niega la existencia del cambio climático. Y esto, pues, pone presión a partidos políticos para no tomar medidas suficientemente ambiciosas para abordar este reto, el reto de luchar contra el cambio climático. En el Reino Unido, que es donde vivimos el profesor Painter y yo, a quien presentaré en unos minutos, en el Reino Unido el Partido Conservador
había sido tradicionalmente bastante partidario de luchar contra el cambio climático, desde Margaret Thatcher incluso pues, hasta Boris Johnson. O también James Cameron se hizo unas fotografías en el Polo Norte con unos huskies para pues, proyectar su imagen verde y su proyección verde. Pero en los últimos años, sobre todo arrastrado por la extrema derecha, por el partido de Nigel Farage, que lo conoceréis pues, porque era uno de los líderes del movimiento a favor del Brexit, pues en los últimos años el Partido Conservador cada vez está teniendo posiciones más escépticas y más contrarias a las políticas climáticas. Y ante esta situación, pues cabe preguntarse por qué persiste el negacionismo, por qué parte de la población ve las políticas climáticas con reticencia hasta el punto de apoyar o de dar el voto a partidos de extrema derecha que han hecho de la lucha contra las políticas climáticas su bandera. Y ahí entra pues, el tema de la charla y del debate de hoy, que es la desinformación climática. Como vamos a explicar, la desinformación climática no es un tema nuevo. La industria petrolera lleva bastantes décadas intentando sembrar desinformación sobre la base científica de la ciencia climática, para así proteger sus intereses. Lo que sí que es nuevo es que el cambio climático es cada vez más difícil de negar. Es ya una evidencia, lo vemos en la Dana de Valencia, lo vemos en los incendios en Los Ángeles, lo vemos, por ejemplo, pues en sequías, en olas de calor. ¿Y qué ha hecho la industria petrolera? Han dicho, pues tenían ustedes razón, hemos estado negando el cambio climático, pero vamos a aceptarlo ahora porque es evidente. Pues no han hecho esto. Lo que han hecho ha sido innovar en el discurso y pasar de la negación del cambio climático al retardismo del cambio climático. Es decir, a tratar de retardar las políticas climáticas para así poder mantener sus intereses ante la evidencia del cambio climático. Y lo hacen, como va a explicar el profesor Painter, pues cuestionando la efectividad de estas políticas, poniendo de relieve el coste de las políticas, mientras que obvian el coste de no tomar medidas urgentes contra el cambio climático, o directamente también atacan a quienes proponen estas políticas, como por ejemplo a Greta Thunberg, que la llaman pues de todo. Pues ante esta situación tenemos que preguntarnos también no solo cómo han adaptado sus discursos la industria petrolera, sino también cómo está moviéndose en un nuevo escenario mediático, que es un escenario mediático marcado por el auge de las redes sociales. Como vamos a ver, han aprendido los poderosos, y la industria petrolera en este caso, a utilizar muy bien las redes sociales. No hace mucho se nos vendió el discurso de que las redes iban a democratizar las sociedades, que iban a permitir la difusión de valores democráticos y a pues, derrocar estructuras de poder. Estos discursos no han envejecido muy bien. Las estructuras de poder han aprendido a utilizar las redes y utilizan sus recursos muy superiores, por ejemplo, a los del movimiento ecologista, para difundir sus discursos negacionistas y retardistas, y las redes sociales la verdad es que se lo están poniendo bastante fácil, porque no están tomando las medidas que serían necesarias para reducir, para limitar la difusión de estos contenidos y para limitar también su impacto. Por suerte tenemos la Unión Europea, que es pionera en todo el mundo en proponer legislación para regular estos espacios. Vamos a hablar de ello también. Dicho esto, voy a darle la palabra al profesor Painter. La verdad es que estuve muy contento cuando aceptó nuestra invitación, porque es una de las primeras personas que me vino a la cabeza cuando Mónica Badía pues, propuso el tema de esta charla, porque es uno de los grandes expertos mundiales en la desinformación climática. Así que muchísimas gracias a James. Vamos a hablar durante aproximadamente una hora y luego vamos a abrir un turno de preguntas para el debate. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Realmente es un placer estar con ustedes esta noche, pero a la vez les pido disculpas, que no voy a seguir en castellano, porque desde hace mucho tiempo que no estoy hablando castellano o español en forma regular. Entonces decidimos no seguir en castellano y voy a cambiarme a inglés y otra vez le pido disculpas. Pero he vivido varios años en América Latina, entonces domino bastante bien el idioma y entiendo bien todas las preguntas que ojalá que ustedes tengan. Entonces, what am I going to do? As Luis said, I'm an academic and a researcher, and I've spent something like 10 years looking at climate change in the media, both traditional media
what we call in English legacy media. That's big media organizations like the BBC or the New York Times, and social media. And within that, I've spent a lot of time looking at social media as well. So what I'm going to try and do is summarize some of the main points of both our research at Oxford University and other people's research, particularly about mainstream media. So this is an outline of the talk that I'm going to give, as Louise said, for about 20 minutes. I'm going to talk briefly about the way that climate skepticism or climate denialism has changed in the last 5 to 10 years, but particularly in the last 2 to 3 years. Then I'm going to talk briefly about what we know about how audiences, people like you, receive information about climate change, and whether you think there's a lot of mis or disinformation. I should just stress, disinformation means when you deliberately put false information out there. Misinformation is just inaccurate information. Then I'm going to quickly give 2 examples from the mainstream media around the world about how climate denialism is changing. Then Louise is going to talk briefly about social media platforms, and crucially, what can we do about it? How can we combat this surge, this increase in climate mis and disinformation? And then we'll have a discussion about some of the key points from our talk. So I hope that's clear. I'm going to give you a lot of information, but don't worry if you don't get it all, because there's going to be a recording of this on YouTube, I think. And also, if you're really interested, I'm very happy to share the presentation. So I'm going to go quite quickly. And like a boring academic, I'm going to give you too much information, but I hope it isn't too boring. And then I'm going to hand over to Louise. Okay. So as Louise mentioned, it's not particularly new that particularly some small sectors of scientists funded by fossil fuel interests have disseminated false information about climate change. This is a tremendously interesting book, which you may not have heard of, which came out about 10 years ago, called The Merchants of Doubt, by 2 American professors, Naomi Oreskes and Eric Conway. And in that book, they showed how a small group of scientists questioned some of the fundamental scientific advances, not just around climate change, but around smoking and other sort of scientific facts. And the key conceptual point was they didn't have to prove that they were right to wage an effective campaign. All they wanted to make sure was that they were spreading enough doubt in politicians, policymakers, and audiences' minds to be able to question whether politicians should take action. And the role of the media was crucial in helping them advance their case because of the concept of what we call false balance. The media felt that they had to give voices to those who are a minority view to give balance in their overall coverage. So the key point is it's nothing new. This has been going on for some time, but its nature is changing. There's a lot of information on that slide, and unfortunately I haven't got a pointer, but the key points to look at is down this left-hand side. In English it says, global warming is not happening, human greenhouse gases are not causing global warming, and climate impacts are not bad, down that left-hand side. That summarizes what traditionally people who want to deny climate science have argued. This is really important. They deny that it's happening. That's called trend skepticism. Or they say it's happening, but it isn't humans that caused it. It's sunspots or something else. Or they argue, traditionally, it is happening, we are the reason, but the impacts are not as bad as climate scientists and activists and environmentalists say that they are.
And that, in the literature, in the academic research, is called trend skepticism. It's not happening, the temperatures aren't going up. It's called attribution skepticism. It's happening, but it's not us. Or it's called impact skepticism. It's happening, it's not us, but the impacts aren't as bad. Okay, have you got that? If you remember one thing, you're doing really well. So that's traditionally what the arguments have been. What has changed is down this right-hand side. Climate solutions won't work, and climate movement and climate science is unreliable. So this is a study that looked at all blogs and websites of groups, mostly organized groups, but also individuals who are questioning the need to take action on climate. And what this study, which is absolutely seminal, the reference is there, showed is the way that these groups are making the argument has changed from questioning the science to questioning the policies. In other words, they are now arguing that climate solutions won't work, or that the climate movement are in some way trying to control our lives, it's a conspiracy, and that climate science is not reliable. So the fundamental key point that I'm trying to make tonight, and is absolutely provided evidence by lots of research, is that the nature of the climate skepticism or denialism is changing. And we can talk about why we think that is the case. This is another way of showing it. The line along the bottom, this is from the year 2000 to 2020. You can see the three arguments that people have made in the past. It's not happening, it's not us, and it's not bad. And that's present in a sort of consistent way over this period 2000 to 2020. The key point again is the black line. Can you see it? Solutions won't work and that science is unreliable. So there's been a very significant increase in the argument that solutions won't work. And I'll give you examples of what the sort of things they are arguing. This is another way of showing it. I hope you can, I'm not sure that the slide has come out clearly enough. But some scholars call these new arguments discourses of climate delay. They're giving reasons why we shouldn't take action on climate. And all these figures are giving different types of arguments about why we shouldn't take action. The difficulty is that some of these arguments are perfectly legitimate. It is unlike the climate science where there's an overwhelming consensus that climate change is happening. Some of these arguments and questions are perfectly legitimate to raise in the public debate. So, for example, our carbon footprint, this woman here is arguing our carbon footprint is trivial compared to China. Why should we take action if China, India isn't taking action? It's a very common argument. Another one, this guy here, the radical, is saying the sort of climate actions that are solutions that are being proposed are falling unfairly on poorer sectors. So there's this sort of elite policymakers, often from middle classes and above, imposing solutions on poorer sectors of the population, and they are going to pay a bigger cost. There's also arguments about economic security. There's arguments suggesting that, don't worry, technology will come to our rescue. But it's a beautiful illustration of all the various arguments that are being put forward. So why do academics and researchers bother to study this? There's about 500 academics around the world, including in Spain, now looking at the way what they call climate obstructionism, because they argue obstructionism is the right way of talking about it because they're standing in the way of solutions, are blocking action, and the importance of thinking about individual countries and individual contexts. I belong to it, I should say, and there's something like 25 countries and 400 academics. And I hate to do this, but there's a great book out
called Climate Obstruction Across Europe. It came out last year. If you're interested in this topic, it covers 11 countries in Europe. The key point here is that I'm sure many of you will think, well, it's really the United States and the UK and Australia where climate denialism, for all sorts of really interesting reasons, is very common. But in Europe, there isn't climate denialism, not really. And so what this book is trying to show is actually it isn't just big fossil fuel interests in the United States and well-funded think tanks that are standing in the way of action. But in each European country, there are groups of actors that are also standing in the way of taking action. This is the term I mentioned. It's called, we tried to use the word climate obstruction, and those are the definitions. I won't read them out, but it's an interesting debate about, is actually that the right phrase to capture what is now happening as opposed to in the past climate denialism. What the book does is outline all these actors. It examines the structural factors. And what's interesting is, for example, it's actually much easier for countries that has essentially got a service economy to take action on climate than ones that are obviously very dependent on fossil fuels. So the book is trying to highlight what of those structural factors in each case, who are the industrial lobby groups, who are the international networks that are standing in the way of taking more radical action on climate. So, for example, in Spain, there's a chapter by José Moreno and Nuria Almirón, who I think is at, well, I know is at the Pompeu Fabra, if that's how you pronounce it. And they map the actors, and they map the strategies and the discourses and the think tanks or lobby groups who are opposing climate action and using all sorts of different arguments. So briefly, what do we actually know about the role of the media? When I think about the media, surely we should just be looking at politics and structural factors. The media play a huge role. I hope you can see, this is a survey work that we did at the Reuters Institute at Oxford University, and we're mapping where do people actually get their information from about climate change. And what's actually interesting, or it is to me, you wouldn't think so with the rise and the boom in social media, just how much television news and television documentaries is a crucial source of information, the biggest source of information in most countries on climate change. We tend to think of social media or websites of newspapers, but actually television is king. Television is still a very, very major source of information. Then we ask them, well, okay, we know where you get your information from, but how many of you actually think there's climate mis or disinformation out there? And you probably can't see it, but again, we can share these slides. The average of 8 countries, and it's a mix of global south and global north, was 1 in 4 people thought they had seen, read, or heard news that was false or misleading. That's a huge figure. 1 in 4 people are exposed, or say they're exposed, to climate mis or disinformation. There are important differences. We could go into them in the questions. Interestingly, the USA is lower than most other countries in terms of people saying, and there are complex reasons for that. But the key point to remember is 1 in 4 people say they're exposed to it. Where do they say this information is coming from? And there are several sources, and there aren't much variation between these sectors, but I think it's immensely significant that it's politicians and parties and government who are at the top of the list, above celebrities and NGOs and charities, who the people we surveyed said were responsible for climate mis or disinformation. So I'm just going to give you briefly an overview, an example of the sort of research that we were doing in an international cross-country way to try and illustrate whether this change from straightforward climate denialism to questioning the solutions is actually taking place in the media.
So I won't go into too much detail because you can read the study if you're really interested. But we looked at the IPCC 2021 report. For those of you who don't know, the IPCC, the Intergovernmental Panel on Climate Change, is the Bible on climate science. And every 6 or 7 years, they produce a summary of the latest climate information. So we wanted to see when television companies around the world were reporting on this study, the report, was there evidence that the nature of climate denialism was changing? This is just a reminder of what that report actually said. It outlined what action we need to take to keep temperatures to 1.5 degrees above pre-industrial levels. Incidentally, there's very little hope of that, but that's what it was arguing. So we looked at, this is Fox News. As many of you, I don't know how many of you ever watched Fox News, but it's an example of obviously a right-leaning television station where climate denialism traditionally has been very prominent. So we looked at US, UK, Australia, Brazil, and Sweden. If anyone's interested, I can explain to you why we looked at those countries. But essentially, we were trying to assess what's the evidence of this change. And we looked at something like 4 television channels in each country, 30 programs, 221 minutes. This is the sort of things that academics love doing. We're a sad lot, I know. But we spent a lot of time analyzing those programs to see what had happened. And this is the key results, if you like. Again, I'm sorry I haven't got a pointer. But the red columns are examples of right-wing television channels. So in the US, that means Fox News. In Australia, that means actually Sky News. In the UK, it means GBTV News. In Sweden, bastion of social democracy, there's actually a web online right-wing station called SWEB TV. And also Brazil, under Bolsonaro, there was a growth in right-wing channels putting out climate denialism. So what we found was that criticism of the science and the sort of arguments that have traditionally been made are only found in the right-wing channels, and response skepticism, of which there are many types, was found more in the mainstream media. I hope this is clear. It's quite complicated, but the essential point is denying the science is still present in right-wing stations like Fox News, but in mainstream media, television. Remember also, we looked at television because it's such an important source of information about climate change. The arguments, the traditional questioning the science had virtually finished. So you have this very sharp polarization between mainstream media, who are responsibly covering climate change, in my view, to the right-wing stations, which are still peddling climate denialism. This is the summary. I won't read it because it's quite dense and detailed, but it's essentially proving the point about this shift that I mentioned. By the way, why is it important to analyze this? Because if you want to counter it, if you want climate scientists and politicians who believe in the importance of taking action, they need to know what are the sort of arguments that their opponents are making and how. We didn't include French broadcast TV, but this report came out in April this month, and it showed that there was a lot of climate misinformation on French radio and TV. But again, over 60% of it was questioning the solutions. Okay? Very briefly to finish, I'm sorry this is a UK example, but I think it illustrates what is happening in many European countries. It's questioning net zero. Net zero is the policy which approved or recommended by the IPCC for trying to get emissions by 2050 down
to zero, and those that are still happening using technical or natural means of absorbing those emissions. We looked at the UK because the UK media scene is very different to many other countries. You have very polarized media in our country. You have a very strong tabloid press, which isn't replicated in other European countries. And the right-wing media are driven by ideological coverage of many issues, including climate science, COVID, and other issues. So we thought it would be recently as important to follow. So we looked at a very large number of newspaper articles, and we were assessing whether their coverage of this climate solution or policy, net zero, was in any way inaccurate or misleading. And we found that there were a relatively small number of inaccuracies, but there was a huge number of misleading claims and statements about net zero. This is a particular one that we focused down on. I don't know if it's the same in Spain or other European countries, but those people who are questioning the need to take climate action by 2050 make the argument that, where did you get this figure 2050 from? It's arbitrary. Where did it come from? Actually, there's a lot of evidence. It comes from the IPCC, and in the case of UK, it comes from an independent body called the Climate Change Committee. So it's not an arbitrary date. These are, I think it is important, again, you probably can't read them, but what we tried to do was identify the key arguments that the climate obstructionists were using. I mentioned earlier, the one that they use most of the time is high cost. And again, I can't stress enough, it's totally legitimate to raise the question, well, you want us to take all these actions, but what's it going to cost? But, and it's a huge but, when they make the argument it's going to cost too much, very often they don't mention that it's actually going to cost a huge amount of money if they don't take action, i.e. the costs of inaction. So we would argue that if you're going to make the argument it's going to cost a lot of money, to be fair to your readers and your audience, you also have to show that it's going to cost a lot of money if you do nothing about climate change. Okay? Other arguments that they used a lot were unfair distribution of costs, which I mentioned earlier. Again, I don't know whether politicians in Spain use this argument. They say it's going to fall unfairly on lower income groups. And then also you can see here whataboutism. Why should we take action when China and India aren't? We can talk about what's the counter-argument. As I mentioned, this is the costs of inaction. And there's a lot of studies in the UK context showing just how much it's going to cost if we don't take action. And indeed, if you look at the third point, the costs of failing to get climate change under control would be much larger than those of bringing emissions down to net zero. And so what we found was that a lot of this misleading statements were found in the opinion pieces of right-leaning newspapers. And this is a problem, because if you're a reader of those newspapers, and some of them are very popular, you're not getting a fair account of what the arguments are pro and against. And I think that's one of the key problems now with discussing climate action is parts of the right-wing press in America, in Australia, in Germany, in the UK are pushing forward certain arguments without giving the counter-arguments. So how can reasonably minded people come to a fair decision about what is necessary? Okay, I'm going to leave it there and hand over to Luis, but I hope you get a sense of why we're studying this and why it's important, and we'll come back in a minute. Bueno, pues si una de las transformaciones que estamos viendo en el terreno de la desinformación climática es el cambio de discursos negacionistas a discursos retardistas, otra transformación fundamental tiene que ver
con el nuevo escenario mediático, con las redes sociales. Y vamos a ver que las redes sociales se han convertido en un espacio muy propicio para la circulación, para la difusión de este tipo de contenidos, muchas veces con la colaboración inestimable de las propias redes sociales. Vamos a verlo, pues os propongo que hagamos una anatomía de este hashtag, del hashtag ClimateScam, estafa climática. Y como veis, pues empezó a ganar popularidad en la red social X, antes llamada Twitter, pues a mediados de julio del año 2022. Esto no es casualidad, esto es unos meses antes de la cumbre del clima que se celebró en Egipto el año 2022, en noviembre. En 2019, si lo recordáis, se celebró en Madrid, se tenía que celebrar en Chile, pero las protestas estudiantiles obligaron a que se desplazara a Madrid. Bueno, pues este hashtag empezó a ganar popularidad, no de forma casual, unos meses antes de la cumbre del clima. ¿Quién estaba detrás de este hashtag? Bueno, pues investigadores de Climate Action Against Disinformation descubrieron que había pues, influencers con muchos seguidores, pero también había cuentas automatizadas. Había bots que lo que hacían era retuitear todos los contenidos que tenían este hashtag ClimateScam, que como os podéis imaginar, pues eran contenidos negacionistas y retardistas. Pero las redes sociales no solo, como os decía, no solo ofrecen un espacio para la circulación de estos contenidos, sino que también los promueven activamente. Veamos aquí que el primer resultado que los algoritmos de recomendación proponían a los usuarios que buscaban información sobre el clima con la palabra clave clima en Twitter en esas fechas, el primer resultado era estafa climática, antes que emergencia climática. Con lo cual, muchísimos millones de personas que en esos momentos buscaran información sobre el clima, que es bastante lógico de hacer alrededor de una cumbre contra el clima, lo primero que se encontraban era desinformación sobre el cambio climático. ¿Por qué Twitter promocionaba o recomendaba este hashtag? Pues no tenemos ni idea. Y no tenemos ni idea porque hay mucha opacidad en relación a los algoritmos, a cómo funcionan. Es un poco como la fórmula de la Coca-Cola. Hay muy poca gente que sepa exactamente cómo funciona. Hay poca transparencia. Puede ser porque efectivamente fuera un hashtag muy popular. Puede ser que fuera tan popular porque estaba hinchado artificialmente por cuentas automatizadas. Puede ser que Elon Musk tenga algún interés particular en promover este tipo de contenidos. No lo sabemos y no lo podemos saber. Y como hay tanta opacidad, pues las redes sociales pueden evitar la rendición de cuentas, tener que evitar justificar y explicar pues por qué están promocionando contenidos que directamente entorpecen la lucha vital contra el cambio climático. Estas son 3 de las cuentas que más contenido utilizando este hashtag publicaron. Yo la verdad es que no sé quién son, no les conozco. Sí que sé quién es este personaje que también estaba publicando contenidos, en este caso, pues insultando a Lula da Silva, llamándole comunista por querer proteger la selva amazónica. Y sé quién es este personaje, seguramente no os diga nada a vosotros y vosotras, sé quién es porque los que nos dedicamos a esto, pues le conocemos bien por tener lazos directamente con el negacionismo. Es miembro del consejo directivo de Heartland Institute. Heartland Institute es uno de los think tanks negacionistas más importantes del mundo y, sorpresa, sorpresa, recibe financiación de la industria petrolera. Investigaciones periodísticas han destapado que recibe financiación muchos millones de dólares de ExxonMobil concretamente. Así que la industria petrolera está adaptándose a los nuevos tiempos, utilizando las redes sociales para difundir sus contenidos negacionistas. A lo mejor este personaje pues os suena un poco más. Jordan Peterson es uno de los influencers más conocidos del mundo. Si no os suena a vosotros, si alguien tiene hijos adolescentes, y digo hijos en masculino, pues a vuestros hijos en masculino seguro que les va a sonar, porque es una de las figuras más destacadas dentro de lo que se ha venido a llamar la manosfera. Este espacio donde circulan valores masculinos un tanto trasnochados, cuando no directamente pues, misóginos y machistas. Jordan Peterson es una de las figuras claves dentro de esta manosfera y desde hace unos años, sobre todo desde el año 2019, con el éxito de las huelgas contra el clima, el movimiento de Greta Thunberg, los Viernes por el Futuro, que pusieron la lucha contra el cambio climático en el foco mediático y político, pues estos influencers se lanzaron a la acción y empezaron a arrastrar la lucha climática hacia las guerras culturales, hacia la división de la sociedad a través de la identidad.
Y lo que hacen es plantear o presentar a las políticas climáticas como parte de una ola woke, izquierdosa, feminista, LGTBI, que supuestamente quiere que todos comamos gusanos y viajemos en velero. Y estos influencers tienen mucho tirón entre los jóvenes de hoy, particularmente entre los chicos. Y lo que consiguen pues, es que los chicos, muchos de ellos se opongan, los chicos y los jóvenes, muchos de ellos se opongan a estas políticas, pues no porque estén en contra del aire puro, no porque estén en contra del agua limpia o de la energía eólica o solar más económica. Se oponen a estas políticas porque las ven como parte de esta ola woke que quiere pues, nada menos que destruir la civilización occidental. Bueno, pues sorpresa, sorpresa, los tentáculos de la industria petrolera vuelven a aparecer. Jordan Peterson, en el año 2023, fundó la Alianza por una Ciudadanía Responsable, que es un think tank que promueve pues, valores como para defender la familia tradicional, léase patriarcal y de una forma bastante carca, pero también pues, oponerse a las políticas climáticas. Y el Legatum Institute le ha dado mucho dinero a Jordan Peterson para que funde este think tank. El Legatum Institute es una firma de inversiones que a su vez está financiada por los Koch brothers, que a lo mejor os suena a algunos, son dos magnates americanos que tienen muchas inversiones en la industria petrolera. La industria petrolera se adapta a los nuevos tiempos, entiende que los influencers cada vez, valga la redundancia, tienen más influencia, los medios tradicionales no pierden pues, la importancia, como ha explicado el profesor Painter, mucha gente sigue pues, informándose a través de la televisión, pero pierden peso relativo en relación a los influencers, y la industria petrolera pues, se adapta a los nuevos tiempos. Como no podía ser de otra manera, Jordan Peterson presentó su alianza por una ciudadanía responsable en el programa de Joe Rogan, que si tenéis hijos adolescentes, pues seguro que saben quién es, vuelve a ser uno de los nodos centrales dentro de la manosfera. Es el podcaster con más seguidores de todo el mundo. Otra forma en que las plataformas están permitiendo la difusión de estos contenidos negacionistas y retardistas es a través de ofrecer espacios publicitarios. Estos investigadores de Climate Action Against Disinformation pues revelaron que entre los meses de septiembre y noviembre de 2022, justamente alrededor de la cumbre por el clima de Egipto, la industria petrolera y organizaciones ligadas a la industria petrolera se gastaron nada más y nada menos que entre 3 y 4 millones de dólares en anuncios en Facebook e Instagram, dinero que fue directamente al bolsillo de Mark Zuckerberg, pues, anunciándose en casi 4.000 anuncios. Se ve un poco borroso porque el original ya estaba borroso, pero esto es una iniciativa de Saudi Green Initiative, del Reino de Arabia Saudita, que hace pues, lo que se llama ecopostureo, greenwashing. Por un lado, dicen lo ecológicos que son, cuántos miles de árboles plantan para salvar el planeta, y por otro lado, Arabia Saudita, en las negociaciones de la cumbre del clima de Egipto, pues estaba intentando entorpecer las negociaciones para diluir la ambición de los acuerdos. Una última forma en la que las plataformas digitales ofrecen un espacio para la difusión de estos contenidos es la creación de grupos en Facebook, por ejemplo, pero también en WhatsApp o en Telegram, grupos en los que se organizan en contra de estas protestas, pues son grupos formados por gente que se organiza para luchar contra estas políticas climáticas. Esto está basado en mis propias investigaciones en el Reino Unido. ULEZ es Ultra Low Emission Zone, es la zona de baja de emisiones de Londres. El alcalde de Londres propuso ampliar esta zona de bajas emisiones a toda la ciudad. Los coches que emiten por encima de un umbral permitido de emisiones de CO2 tienen que pagar una tasa para poder circular en esta zona. Esta política o esta iniciativa pues tiene un gran respaldo popular, pero también ha generado mucha controversia, en parte por lo que explicaba el profesor Painter antes, el coste de estas políticas. Mucha gente la ve como que son políticas regresivas. Bueno, pues la gente que estudio yo utilizan Facebook para organizar protestas, acciones directas contra estas políticas. Y en estos espacios hay montañas de desinformación, teorías de la conspiración e incluso muchos discursos del odio. Hay vecinos y vecinas que entran a estos espacios con preguntas genuinas, inquietudes sobre la transición verde, y lo que hace es que se encuentran con estas montañas de desinformación que contribuyen a la normalización de unos ciertos discursos de odio y de violencia, que están contribuyendo a que las protestas contra estas políticas en el Reino Unido cada vez sean
más violentas. Os pongo un par de ejemplos. Concejales en Oxford que habían planteado esta iniciativa, a lo mejor os suena, que se llama Ciudades de 15 minutos, iniciativas para que todos los servicios básicos sean accesibles en un perímetro, en un radio de 15 minutos andando en bicicleta, para pues, desincentivar el uso del vehículo propio. Pues esta iniciativa, pues bastante benévola y bastante simpática, fue distorsionada a través de teorías de la conspiración que circulaban por las redes sociales, como si el Ayuntamiento de Oxford tuviera un plan para confinar a la población y no dejarles salir de un perímetro de 15 minutos. Bueno, pues ciudadanos muy asustados empezaron a protestar y muchos de ellos pues, amenazaron de muerte a estos concejales. Los grupos que estudio yo en Londres se han dedicado a sabotear las cámaras que miden o que controlan las matrículas de los coches para ver si cumplen o no cumplen con la normativa de emisiones. Y utilizan estos grupos para coordinarse para sabotear estas cámaras. Las han cortado más de 2.000 cámaras. También han agredido físicamente a los trabajadores públicos que instalan estas cámaras o que las reparan. Le enviaron al alcalde de Londres, que es musulmán, le enviaron pues, una bala por correo. Cuando yo entrevisto a esta gente me dicen que lo criminal es el Estado, que lo criminal son las políticas, que lo criminal son las cámaras y que las personas que hacen esto, pues que son héroes y son patriotas. Y estos grupos que estudio, pues muchas veces hay contenidos que no solo infringen las normas de conducta de Facebook, sino directamente infringen la ley, porque incitan a la violencia e incitan al odio. Y, sin embargo, pues siguen en las redes sociales, siguen generando me gustas, siguen generando dinero para el bolsillo de Mark Zuckerberg. Bueno, pues ante esta situación, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son las medidas que podemos tomar para luchar contra la desinformación? ¿Cuáles son las ventajas, cuáles son los inconvenientes de las medidas más comunes que se han puesto en práctica para luchar contra la desinformación y la desinformación climática en concreto? Esta os va a sonar mucho, la verificación de hechos. Y puede tener un papel fundamental, sobre todo en momentos de crisis, momentos de caos, como por ejemplo la Dana en Valencia. Son momentos donde hay una falta de información oficial y por ahí se cuelan los bulos, como seguro que sabéis. Bulos como por ejemplo que el teléfono oficial había dejado de funcionar, o bulos como que el agua potable, pues también no había agua potable en estos momentos. Es fundamental el fact-checking en estos momentos, pues porque no hay información oficial y porque la gente pues, puede tomar acciones basadas en hechos falsos que pueden ser cuestiones de vida o muerte. El fact-checking o la verificación de hechos también puede tener efectos positivos indirectos, influyendo en la conducta de los políticos si saben que les pueden pillar mintiendo, si saben que hay organizaciones que les pueden pillar mintiendo. Investigadores americanos hicieron un experimento. Les enviaron cartas a congresistas americanos en diferentes estados. Y la carta simplemente les recordaba que existían estas organizaciones de verificación de hechos y que si mentían les iban a pillar y su reputación pues, iba a sufrir como consecuencia de ello. Y había dos grupos, un grupo que recibió la carta y un grupo que no recibió la carta. En los próximos meses, los que recibieron la carta mintieron menos. Las agencias o las organizaciones de verificación de hechos les dieron una clasificación, una puntuación más alta a quienes habían recibido la carta que a quienes no la habían recibido. Lo cual sugiere que solo saber que a uno le recuerden que existen estas organizaciones puede tener pues, un efecto, y es el efecto de promover conductas más responsables, de no mentir, pues para que no me pillen y que pues, no se manche mi reputación. Por esto es tan preocupante, a lo mejor os suena, Mark Zuckerberg en enero anunció que ponía fin al programa de fact-checking que había estado financiando Meta. Meta desde hace unos años, en parte como respuesta a presión popular, implementó un programa de fact-checking financiando a muchas organizaciones de fact-checking en todo el mundo. Las de Estados Unidos ya las ha terminado y ha dejado de financiarlas. Y no es casual que lo haya hecho justo cuando Donald Trump ha llegado al poder. Donald Trump pues, no es muy amigo de la verdad, no es muy amigo del fact-checking y Mark Zuckerberg pues, está claro que está intentando ganarse el favor de la administración Trump porque pues, también tiene algunos casos judiciales y quiere ganarse el favor de la administración Trump diciéndole pues vamos a poner fin al fact-checking, señor Trump, puede usted seguir mintiendo y no vamos a controlarle
Con lo cual, esto va a contribuir a que, por lo menos en Estados Unidos, no en Europa, porque en Europa tenemos una legislación puntera en todo el mundo que obliga a las plataformas a ser mucho más proactivas en la lucha contra la desinformación, pero esto en Estados Unidos lo que va a hacer es que pues, haya mucha más desinformación, como si no hubiera ya todavía. Dicho esto, el fact-checking no es una solución mágica. No hay solución mágica contra la desinformación, pero el fact-checking tiene pues, algunas limitaciones importantes. Una es que se calcula que solo el 3% de las personas que han visto una noticia falsa van a ver la corrección. Solo un 3%. Con lo cual el fact-checking pues, tiene un problema de alcance. El fact-checking tiene también un problema de credibilidad. La credibilidad de las organizaciones de fact-checking es muy baja, sobre todo entre las personas que más consumen desinformación. Y si estas organizaciones no son vistas con confianza, tienen un problema de credibilidad, obviamente las verificaciones de hechos que hagan pues no van a ser muy persuasivas, sobre todo en quienes más las necesitarían. Y esto nos lleva a lo que es la limitación más fundamental del fact-checking. Y es que cuesta mucho que las personas cambien de creencias. Más aún simplemente mostrándoles que un hecho sobre el que se basaban sus creencias estaba equivocado. Las creencias, la ideología, la forma en la que vemos el mundo, si somos religiosos, si no, si somos progresistas, si preferimos la autoridad o si preferimos la igualdad y la horizontalidad, se viene desarrollando pues, desde la infancia, a través de la escolarización, a través de la familia, a través de la cultura. Es muy difícil que eso cambie de la noche a la mañana solo porque nos digan, oiga, pero es que este hecho que usted me está diciendo es un hecho falso. Dos personas leyendo la misma verificación de hechos, una que sea detractor de Trump y una que sea defensora de Trump, van a leer la misma noticia o la misma verificación de hechos de forma muy distinta. Todas las personas llevamos pues, como unas lentes, que son la ideología, la forma de ver el mundo, a través de las cuales filtramos la información que leemos. Muchas veces incluso pues, no vemos información o no la leemos porque sabemos que va a contradecir aquello que creemos. O reinterpretamos los hechos de forma que se adecúen a la forma en la que ya veíamos el mundo. Pues la ideología, la identidad, los grupos con los que nos identificamos, eso suele tener mucha más fuerza que la razón y que la lógica. Pues ante estas dificultades se ha puesto en marcha otro tipo de iniciativa para luchar contra la desinformación. Y se trata de actuar antes de que se formen las creencias, porque a veces ya cuando se ha formado una creencia es demasiado tarde. ¿Y cómo funciona este mecanismo que se llama inoculación? Pues como ya os podréis imaginar, tiene que ver pues, como si fuera una vacuna. Se trata de mostrar a las personas una dosis pequeña de desinformación acompañada de una explicación de por qué eso es desinformación, de cuáles son las técnicas manipulativas que han utilizado, para que luego esa persona, cuando en el mundo real se enfrente a una dosis más alta de desinformación, esté ya preparada para combatirla. Es como intentar generar anticuerpos contra la desinformación. Por ejemplo, si alguien atiende un curso o un taller de inoculación, le van a mostrar pues, un argumento básico utilizado por los negacionistas. Por ejemplo, hoy hace frío, por lo tanto, no hay cambio climático. Y en este taller a uno le dirían, bueno, sí, la premisa, hoy hace frío, puede ser cierta, pero esto es una falacia, porque la conclusión no se deriva necesariamente de las premisas. Esta falacia incluso tiene un nombre, se llama falacia de expectativas imposibles. Si que haya cambio climático significa que no va a hacer nunca frío en ninguna parte del mundo, de acuerdo, no hay cambio climático. Pero es que esto no es lo que significa el cambio climático. Significa que las temperaturas medias han ido aumentando a lo largo de las décadas como consecuencia de la acción humana. Bueno, pues la expectativa es que si alguien atiende estos talleres, le preparen, se construyan anticuerpos para luego, cuando en el mundo real se encuentra con este argumento, con diversas variaciones, sea capaz de reconocerlo y de deconstruirlo. Bueno, la inoculación tampoco es una solución perfecta, pues un poco la misma razón que el fact-checking. La identidad, la ideología, si alguien es un seguidor de Trump, pues neutraliza el efecto de la vacuna. La vacuna a veces no es suficientemente potente como para contrarrestar pues, todo este bagaje cultural, ideológico que se ha ido construyendo a lo largo del crecimiento de una persona. Y esto me lleva
a conclusiones también de mis estudios. Cuando entrevisto a personas que se oponen a estas políticas, que se organizan para luchar contra estas políticas, como la expansión de la zona de bajas emisiones en Londres, lo que me encuentro es que efectivamente la desinformación es una parte importante de lo que les lleva a oponerse a estas políticas. Y es bastante alarmante la cantidad de teorías de la conspiración que me sueltan en las entrevistas. Sin embargo, eso no es la razón fundamental por la que se oponen a las políticas. Esa no es la causa fundamental por la que se oponen a las políticas. Hay razones más profundas, hay sentimientos muy profundos de abandono, sentimientos muy profundos de exclusión política. A menudo son gente que viven en zonas periféricas, zonas desindustrializadas, zonas con servicios públicos bastante deteriorados, zonas donde, por ejemplo, pues hay poco transporte público, con lo cual necesitan todavía más el vehículo privado. Estas personas, pues el otro día estaba entrevistando a una mujer que se quejaba de que las casas del pueblo habían ido cerrando, y había cerrado justamente la semana anterior, la última. Y eran espacios donde los vecinos del pueblo pues pasaban buenos ratos en compañía. He entrevistado a bastante gente que está desempleada y que no llegan a fin de mes y que se quejan de que pues, les obligan a cambiar de coche y no se lo pueden permitir. Mientras tanto los ricos pues, pueden ir en un Tesla. Y ellos dicen pues, que esto no es justo. Entonces esto lo que hace es un caldo de cultivo para que estos mensajes de desinformación, lo que nos contaba antes el profesor Painter, esto del whataboutism, ¿qué pasa con China? ¿Qué pasa con la India? O discursos que ponen el foco en el coste de las políticas, puedan ser muy persuasivos. Esto genera que sea muy difícil contrarrestar el efecto de la desinformación con inoculación o con fact-checking, pues porque van a ser neutralizados por la ideología, por la identidad, por las identificaciones de las personas. Pensad que es muy difícil que alguien que pues, es seguidor de Trump de repente cambie de opinión y empiece a criticar a Trump porque se está abierto, por ejemplo, pues que sus amistades o sus grupos le puedan excluir o que le ridiculicen, que le excluyan del grupo, y eso es verdaderamente psicológicamente bastante difícil. La solución en estos casos no pasa tanto o no pasa solo por el fact-checking, no pasa solo por la inoculación, pasa por intentar cerrar los espacios por los que se cuela la desinformación, abordando las demandas sociales que generan, abordando las condiciones sociales que generan demanda de desinformación. Hemos hablado de la oferta de desinformación, de quienes la producen. Hemos hablado de la distribución de desinformación, las plataformas sociales por donde se distribuye la desinformación, o las televisiones, como nos hablaba el profesor Painter. Hay que hablar también de la demanda de desinformación, es decir, demanda de narrativas que reflejen la experiencia de exclusión que siente esta gente. La desinformación muchas veces, por muy grave que sea, no es la causa de la oposición a las políticas, es más bien no es la causa de problemas sociales, es también un síntoma de esos problemas sociales. Los problemas sociales generan demandas que luego la desinformación satisface. Así que para resumir, estrategias para combatir la desinformación, tenemos el fact-checking, la verificación de hechos, que es fundamental, sobre todo en momentos de crisis, en momentos de caos, de incertidumbre, donde no hay información oficial y se cuelan los bulos. Me aventuro a decir que va a ser todavía el fact-checking más importante en el mundo de la era digital, en el mundo de la inteligencia artificial, donde va a haber un volumen superior de desinformación y va a haber desinformación de más calidad. Va a ser más difícil discernir si es información creada artificialmente o información creada por humanos. Así que el fact-checking pues, va a seguir teniendo un papel importante. Está también la inoculación, que también juega un papel importante, aunque pues, la ideología, la identidad pueda neutralizar sus efectos. Pero es importante pues, construir anticuerpos contra la desinformación. Es fundamental la regulación de las plataformas. Es fundamental que rindan cuentas, que nos expliquen por qué sus algoritmos están recomendando climate scam en primera posición. Que no haya tanta opacidad, que haya más transparencia alrededor de los algoritmos, y esto la Unión Europea pues, lo está haciendo muy bien. Hay que obligar a las plataformas a que no se dejen manipular, que no hay ninguna razón por la cual no pueden eliminar estas cuentas automatizadas que están retuiteando
el hashtag ClimateScam. No hay excusa de que las plataformas no actúen para evitar que los que tienen los recursos las utilicen para intoxicar el debate. Hay que pedirles más transparencia en relación a la publicidad. ¿Quién se está anunciando en estas plataformas? ¿Cuánta difusión tienen los anuncios? ¿Cuánto dinero están gastando en las plataformas con la publicidad? Así podemos estudiar mejor los efectos de estos anuncios y además rendirles cuentas. Oiga, que usted se está haciendo rico a costa de permitirle a Arabia Saudita blanquear su imagen. Y hay que también obligar a las plataformas a que sean proactivas en la lucha contra la desinformación, pues apoyando las iniciativas de fact-checking o las iniciativas de alfabetización mediática como la inoculación, que es lo que está haciendo la Unión Europea, no lo está haciendo Estados Unidos, y esto ha permitido que Mark Zuckerberg pues deje de financiar a organizaciones de fact-checking que han hecho una muy buena labor en los últimos años, aunque el fact-checking pues no sea una solución mágica, entre otras cosas, pues porque hay que abordar las condiciones sociales que crean demanda de desinformación. Es importante abordar estas condiciones que crean demanda de narrativas que pues pinten a estas políticas como parte de una élite, como parte de una agenda elitista que no tiene en consideración las demandas, las necesidades, las preocupaciones, los temores de la gente corriente. Y esta es la última recomendación, y es que es importante escuchar. Es importante que no solo los que nos dedicamos a la comunicación, los que se dedican a las políticas climáticas, que no solo hablemos, sino que también escuchemos cuáles son los temores, las preocupaciones de las personas que se oponen a estas políticas para poder hacer políticas más inclusivas, para poder hacer formas de comunicar también más inclusivas. Bueno, pues dicho esto, yo tengo algunas preguntas para el profesor Painter, para terminar este acto. Estaríamos muy contentos también si vosotros y vosotras tuvierais preguntas para el debate. Podéis ir pensando estas preguntas. Mientras yo pues, le hago una pregunta al profesor Painter, ¿cómo resumiría usted las cuestiones más importantes de las que hemos debatido aquí? No aparece el final. Es posible que no podamos volver. Okay. Si podemos volver a la última diapositiva estaría bien. Es posible que esta, ¿no? No, esto. Esta, perfecto. Okay. Sorry, I'm going to talk in English again, and many apologies. I feel awful, but así es la vida. I think, how do we summarize all this? You know, as we said at the beginning, there's a huge amount of information we've given you. There's a lot of very important academic research and grey literature. But you know, what are the take-home points that we wanted to stress? So I think the first one is what I was talking about. I think it's important to try and understand how this shift has happened away from denying the science to questioning the policy, these discourses of delay. I mean, having said that, of course, we can perhaps discuss this in the Q&A. What is the impact of President Trump on this whole, traditionally he's been a science denier. So even though there's been this shift in the way that people are trying to find arguments not to take action, what has been the impact of Trump? But the takeaway is it's complicated. There's a different picture out there than there was 10, 15 years ago. As Louise summarized, it's actually very difficult to find effective strategies to combat this level of mis- and disinformation. As Louise very helpfully laid out, there's all these initiatives, and more actually that he didn't mention, around inoculation, around fact-checking, but all of them have limitations. And one of the key points why they have limitations, which Luis was suggesting, is that there's a huge body of research which now asserts that what actually matters to individuals, what defines what they think about climate change, is not the information, the amount of information that they have, but what are their political values? What are their ideological values? What is their group identity? That is what determines what their likely response is to suggestions that they should take climate action. And perhaps we can talk more about that. The third issue is we haven't really delved into it, but of course we have this huge monster called artificial intelligence. And if I was to summarize what I worry about or don't worry about it, as I think Louise suggested, artificial intelligence can go two ways. It can help
and it already has helped researchers to identify climate mis and disinformation. But it also can increase the chances of those people who want to spread mis and disinformation around climate on social media. They can do it much more effectively if they're using artificial intelligence. I think the reasons why one should be depressed and worried is partly Trump, partly the rise of right-wing and far-right parties in Europe who are advocating different forms of climate denialism. I think that's incredibly worrying. But finally, there are important pushbacks. There's lots of reasons, perhaps we can talk about this, to be optimistic. There's all sorts of initiatives and all sorts of developments that make climate solutions more possible. And I would just mention that last one. If you don't know about it, it's sponsored by UNESCO and the UN and the Brazilian government. It was announced last year, the Global Initiative for Information Integrity on Climate Change. This is being taken seriously by international bodies and governments. It's not a sort of peripheral issue. Climate change is taken seriously, and climate mis and disinformation is taken seriously. So there are lots of reasons why we should be hopeful and optimistic, but there's lots of reasons why we shouldn't be as well. So I think that's how I would summarize it, if that's okay. Gracias, James. Pues si hay preguntas del público, podemos hacer turnos, pues a lo mejor de 2 o 3, y luego las respondemos a James y yo. Sí, moltes gràcies. Primer volia fer una observació, i és que a mi em sembla més respectuós amb la persona humana esmentar que l'estratègia seria la de potenciar l'esperit crític més que inoculació, que em sona una mica a manipulació mental. Trobo que fomentar l'esperit crític és molt més beneficiós en tots els aspectes i els àmbits en què el ser humà es pot defensar exercint-lo. I el que sí que he trobat a faltar és que no s'esmenta quin és l'argument dels negacionistes davant de la temperatura evident d'augment del planeta global. Què argumenten sobre per què estava augmentant i quin és el límit en el qual consideren que encara l'espècie humana pot sobreviure amb una determinada temperatura alta, quina seria aquesta? I en quin termini calculen que s'hi arribaria? Gràcies. Vamos a hacer pues 2 o 3 preguntas cada vez y las vamos respondiendo por turnos. I didn't understand that question at all. My question is for Dr. Painter. I was wondering if you had any ideas on the debate between green Keynesian theory and degrowth theory in combating climate change. Sorry, can you repeat that question? The debate between green Keynesian theory and degrowth theory, if you had any thoughts on the debate between both theories. ¿Hacemos una más? Thanks so much for these fascinating presentations. I wanted to also add maybe, it's not really a climate denial, but when there's a shift right now regarding the different issues, for example, now with the Ukraine war, and there's a new issue at least in Europe, in Western countries, is that we have to shift from like the climate crisis to more now increase military spending, and we have to deal with new threats. It's a way also of not just forgetting about the climate crisis, not forgetting, but putting it way lower in the priorities. So also a way of shifting the issue, creating a new issue, and also it's worrying because all the resources that could have been spent in social issues or climate crisis are now diverted to the military spending. Thanks.
¿Qué te parece, James, si respondo yo primero a la pregunta Sí. y luego respondes tú Sí. a las otras preguntas? Bien, pues la pregunta que hacía usted en relación a la inoculación. Creo que es un tema que está tocando usted, un tema pues, que es fundamental en la lucha contra el cambio climático, que es la política, que es la ideología, que es precisamente lo que muchas veces neutraliza el efecto de la inoculación, el efecto de esta vacuna. Yo no iría tan lejos, a lo mejor, en decir que se trata de manipular a la población. Yo lo que diría es que en esos talleres, y esto pues es información que tengo, pues porque he participado en algunos de ellos, no se trata tanto de intentar lavarle el cerebro a la gente. Justamente lo que se trata es de dejar la política afuera en la medida de lo posible y centrarse solamente en lo que sería la argumentación lógica. Es decir, los que proponen la inoculación justamente entienden que la política, cuando se pone la política por medio, puede ser muy complicado. Porque pues, al final unos son pues, seguidores de Trump y Trump niega el cambio climático y es muy difícil que esa persona deje de ser seguidora de Trump simplemente porque le digan que los argumentos que utiliza Trump pues, son falaces. Pero en estos talleres lo que se hace es intentar pues, destilar en la esencia más pura el argumento, como el que he dicho antes. Pues hoy está nevando, hoy hace frío, con lo cual no hay cambio climático. Ahí no hay política. Eso es, y tampoco hay manipulación. Eso es la lógica pura. Pero, sin embargo, como usted apuntaba, la política se mete por en medio, siempre. Con lo cual, esto limita muchas veces pues, la propia efectividad de estas medidas. Es muy difícil que solo a través de la inoculación pues, se pueda combatir la desinformación. Y esto lo apuntaba también el profesor Painter hace unos minutos. En los inicios de la lucha contra la desinformación había un modelo hegemónico que se llamaba el Deficit Model, modelo del déficit, Information Deficit Model. Y la creencia era que la gente negaba el cambio climático porque tenía un déficit de información. Y que con lo cual, si simplemente se le aportaba mejor información más veraz y más cantidad de información, dejarían de negar el cambio climático. Y esto, pues esta visión más o menos hegemónica dentro de la literatura sobre esta área ha dejado de serlo porque, como comentaba el profesor Painter, cada vez hay más conciencia de la importancia de la identidad y de la política, de estos filtros, de estas lentes que todos llevamos puestas y que utilizamos para interpretar la información. Yeah, I'll be very quick because I saw a lot of hands. I didn't completely understand the question about green growth. I'd say two things. I'm not an economist, so I can't really offer you expertise. I'm a media and communication scholar. However, in the UK context, which I do know a little bit about, there's a very strong debate within the governing Labour Party, which is being won by the Keynesians or the traditionalists, saying we must go for growth at all costs, and it doesn't necessarily have to be green growth. And if anything, Rachel Reeves, our finance minister, is downplaying green growth at the expense of wider growth. But the debate in the UK amongst liberal, left, Greens is what type of green growth? So is it investment in renewables? Is it creating jobs in other sectors? And to what extent that forms part of the overall policy is the debate. However, I think what I'll do is, because I'm not an expert, even though that's sort of an answer, I'll send you some links where that debate is going on within the UK political sphere. But at the moment, what's really interesting and to some people depressing, it's being completely won by those people who are arguing we must go for growth at all costs, and green growth is part of it, but not necessarily even the biggest part. I don't know whether that sort of answers your question. On the Ukraine question, of course, it's really, really difficult it makes it more difficult to justify investing heavily in the sort of investments that are needed for the just green transition. There's no doubt about it. I think what people forget very often, though, at least again in the UK context and indeed around the world, is if you look at the survey results, a vast majority of people in most of Western Europe and most countries they believe in climate change, they want action on climate change, and they want their governments to take action on climate change.
So even though, of course, most European governments feel that they must spend more money to step into the gap, there is still you can make a very strong case that most people in most countries still want to see their governments taking action on climate change. The problem arrives is what sort of action and how are those policies implemented? Are they implemented in a just, fair, and transparent way? Because if they're not, that's when you've got all the evidence is that you get a lot of pushback, particularly from poorer sectors. So I would say that even though the situation in Ukraine is very pressing, I think politicians make a mistake if they forget just how much the survey work suggests that people want to see action on climate change. I would argue. Should we take 3 more quick? Sí, ¿hay más preguntas? Pues por aquí y luego en el final hay 2 más. Thank you very much for the talks and for the debate. And my question is really related with this last point, that is, if you have studied not disinformation or misinformation, but no information. Because my feeling is that, and we have a special case in Spain, just after the Dana in Valencia, so climate change climbed to one of the, top positions, and 5 months after that, it's at the 8th position in the last surveys. And my feeling is that, because I work with floods, so I'm a researcher in floods, and they only call me to go to TV or radio when it rains. And climate scientists are only in public media. I'm not talking about right-wing, I'm talking about moderate, left-wing media, mass media, TV, radios. Climate change is on the news only where something is happening. And this is totally related with Ukraine or the Pope, for instance, or any other news. So my question is, what about no information? Yeah. And this, I think this is much more important than disinformation, because it reaches much more people than disinformation that, it affects some people, but the percentage is smaller. Thank you very much. ¿Tomamos 2 preguntas más? I can answer that. Yeah. Can jump in. Buenas tardes. Yo tengo una inquietud. Me gustaría saber cuáles son las acciones o cuáles son o qué se está haciendo en contra de la explotación petrolera y minera que se está realizando en la Amazonía ecuatoriana, en la Amazonía en general. Do you know? Exploitation in the Amazon. What about it? If we have any information about it. This one. Al final, sí. Hola, bona tarda. No sé si el professor Painter entén el català o... ¿Perdó? Si entén el català, professor. ¿Entiendes el catalán o mejor No. En castellano. Perdón. No, solo para añadir, un poquito la idea esta de la ideología, del por qué la gente no quiere, un poquito... No sé, yo pensaba si quizás, además del tema de la ideología, pensando en el tema del espíritu crítico, de la enculación, etc., si hay un componente también un poco de angustia, de ecoangoscia, un poco de querer, bueno, no sé, efecto avestruz un poquito, no querer ver, tirar pelotas fuera, tirar patada adelante y decir, bueno, pues prefiero creer que no pasa, prefiero creer que esto no va a pasar o que realmente, bueno, que no es tan grave, etcétera, porque el creer que sí lo es, el creer la verdad, digamos, va a conllevar una serie de renuncias por mi parte en cuanto a beneficios o privilegios o bienestar que yo tengo y que sé que si tengo que actuar o reclamar acciones que combaten el cambio climático, esto va a comportar una pérdida de una serie de privilegios. Y esto lo ligo también un poquito con el tema de todo el educar espíritu crítico, por ejemplo, en la juventud. Hablamos ahora del tema del feminismo. Lo que se ha llegado a educar, se han hecho un montón de talleres, etcétera, y ahora hay un efecto hacia atrás, un efecto de un montón de jóvenes, de chicos jóvenes, que se sienten absolutamente atraídos por esta manosfera, y yo creo que también un poquito por eso, por esta pérdida de privilegios, por no saber cómo actuar, no saber
no sé, o sea, liga un poquito los dos discursos. No sé si es un poco naif hacer ligar esto, ¿no? Pero creo que ha habido mucha campaña, pero que realmente hay un efecto rebote. Y cómo luchar contra esto, ¿no? Entonces, el efecto inoculación sí, pero ha pasado y hay este rebote. Entonces, ¿cómo luchar contra esto también? Gracias. Yeah. I'll take the first question. Yo puedo hacer la última. Okay. It's a very good question. I think, yes, we do study trends in sort of news avoidance and no information. I think the key point here is if you take a sort of 10, 15-year look at annual surveys in most countries, levels of awareness are very high and going up, if anything. So despite these cycles of lots of information about climate change on the news or flooding, the actual pattern over long enough periods is, say, compared to 15 years ago, levels of awareness and knowledge about climate change and desire for action is very high. The problem is, when I say knowledge, is it depends how you define knowledge of climate change. I mean, I was appalled just looking last week at some survey results around the key policy, which has been the key policy of the last 2 or 3 UK governments about net zero, the one I mentioned in the talk. Awareness of net zero is something like 80-90%. And likewise on climate change, awareness of climate change is 80-90% in most countries. It's when you delve down into, well, actually, what does the policies involve? What does it actually mean, net zero? What's it likely to mean for you? The figures absolutely plunge to people saying, I only know very little about it, or know nothing, to under 50%. So I think you have to make a nuanced distinction between awareness about climate change, but then knowledge about what has to be done is much lower. And that's where there has to be, much more sort of public discussion, if possible, about what the policies mean and what it might, how can you get buy-in of a better world for many, many poorer sectors by taking action on climate change. I'm not so worried about no information. I'm more worried about levels of understanding and knowledge in detail about what needs to be done. Okay? Yeah, I hope I make the point. Había una pregunta sobre explotaciones en el Amazonas. No sé si, James, tú sabes algo. What exactly is the question? ¿Podrías repetir la pregunta? ¿Cuál es sobre la pregunta del pregunta Amazonas? exacta? Porque, sí. Quisiera saber qué es lo que se está haciendo respecto a la explotación petrolera y minera en la Amazonía, porque había escuchado que también habló una parte sobre el Amazonas. Entonces, sabiendo pues que la Amazonía es el pulmón del mundo, sí. Entonces es mi inquietud, porque es un modelo extractivo en los países periféricos y realmente eso no ha cambiado hasta el momento. No sé si tienes conocimiento sobre la cuestión. Yo particularmente no. But is it about what a government's doing? Es si tienes conocimiento, exacto, sí, qué está haciendo el gobierno para pues, luchar contra las explotaciones petroleras y mineras en el Amazonas, el gobierno brasileño. Yeah, I mean, I think I can only answer that question through the lens of the media because that's my area of expertise. And I've seen studies which do suggest that the amount of coverage over Amazonian exploitation it depends on the media organization that you're talking about. So there's a strong correlation which you may be interested in. Left-leaning publications, at least in the UK and the US, tend to cover more environmental issues, including the destruction of the Amazon and the mineral exploitation, than right-leaning ones. But whether there's enough coverage, I think probably the answer is no. And one of the reasons for that is most mainstream media organizations are suffering extreme shortages of resources. And the reason for that is that as advertising goes on to social media compared to
print versions where there's a difference of 1 in 7. So you can advertise at a seventh the price on social media than you can in mainstream media. That leaves much less money and resources for environment correspondents and science correspondents to go and study issues like the Amazon. So there are structural problems that prevent even mainstream media covering it with the sort of dedication that they should have. I think the key test, the absolute key test, will be the next meeting of the UN, as you probably know, is in Belém, in Brazil, where they have, the Brazilian government of Lula have promised to make sure that problems of the Amazon and mineral exploitation is going to be very high up. So that's the time to see whether mainstream media cover it. Había una pregunta muy interesante sobre la ecoansiedad, ¿verdad? Cuestionabas un poco que solo fuera la ideología o que también hay otras razones por las cuales la gente pues, puede mirar hacia otro lado y puede no estar pues, pidiendo activamente que se hagan estas políticas. Pues hay un libro muy interesante que habla de un tema muy, muy parecido. Es un libro que se llama La negación colectiva del cambio climático, de la organización The Collective Organization of Denial. Y es de una investigadora que se fue a Noruega a pasar tiempo con comunidades en Noruega. Y lo que se dio cuenta es de que ahí tenían mucha información sobre el cambio climático. Noruega es un país pues, bastante culto, con niveles de educación medio bastante altos. Y es un poco una crítica de este paradigma que os decía antes, de que solamente por dándole más información a la gente vamos a conseguir cambiar la situación. Hay muchas resistencias, una de ellas puede ser la ecoansiedad. Y lo que descubrió esta investigadora es que, pues eso, la gente noruega tenía mucho conocimiento del cambio climático y, sin embargo, no actuaban, no les pedían a sus políticos que actuaran. Y justamente ese año ella estaba ahí y no había nevado y las pistas de esquí pues no se habían puesto en funcionamiento, pues era ya pues, entrado el invierno. Y lo que descubrió justamente era pues, las emociones contrarias a la aceptación de que el planeta está cambiando y de que vamos a tener que cambiar nuestro modo de vida. Había también un gran sentimiento de culpabilidad. Noruega es un país, creo que es el segundo o el tercer productor de petróleo en todo el mundo. Pues la población le costaba mucho aceptar esa realidad. ¿Y qué hacían? Organización colectiva del negacionismo. La sociedad se organizaba prácticamente pues, para no tener que pensar en ello, para mirar hacia el otro lado. Con lo cual, efectivamente, las emociones que suscita la catástrofe que se nos presenta pueden generar un rechazo y que las personas miren hacia otro lado. La respuesta a ello es compleja, hay bastantes estudios en este sentido, pues el tacto, la comunicación, y por eso no es tan desencabellado ese lazo que hacías tú con la manosfera y como mucha parte de la población pues, se siente excluida de ciertos discursos, de ciertas transformaciones sociales. Es un tema un poco aparte de esta charla, pero los chicos de hoy, pues a lo mejor pues, los índices de escolarización son más bajos, índices de suicidio también son más altos. Pues hay razones emocionales también, igual que materiales, por las cuales las personas pueden sentir un cierto rechazo a ciertos discursos y hay que abordarlo pues, con mucho tacto y no excluyéndolos todavía más. Creo que tenemos tiempo de una pregunta más y vamos a terminar, si hay alguna pregunta más. Pues aquí delante, y va a ser ya la última porque nos quedan 2 minutos, así que le pediría, por favor, bastante brevedad. Bueno, yo pensando un poco en la pregunta por qué se puede hacer, en el nivel, por ejemplo, de qué se puede hacer para que una generación pueda impedir que la siguiente generación se despeñe, es decir, se despeñe en un pensamiento, en un contacto acrítico con todo lo que les llega de las medios sociales, de las redes sociales, etcétera, me venía a la cabeza, que parece que no tenga que ver, pero creo que sí tiene que ver, algo que todos debéis haber visto actualmente, que es la serie esta de Adolescencia, que han dado en la Netflix, ¿no? ¿Ha sido? ¿Conoces? ¿Has visto esta serie? The TV series Adolescence. Sí, lo vi. Sí, bueno, es bastante impactante. Lo digo porque como que tú has mencionado lo de la manosfera como algo que Jordan Peterson, etcétera. Bueno, es decir, todas estas influencias que llegan directamente a jóvenes acríticos que están alimentándose de esto, cada uno en su habitación pequeña, con los adultos sin tener ni idea. Los padres no tienen ni idea, los maestros del instituto no tienen ni idea, ¿no?
Y entonces a lo mejor tiene que venir el hijo joven del policía para decirle el vocabulario que se está usando en estas redes para entender algo de lo que está pasando cuando ha habido un acto de violencia en el instituto. A ver, esto un poco por dónde, o sea, el papel de los enseñantes de enseñanza media, por ejemplo, sería un papel fundamental para actuar en cuanto a hacer algo, en cuanto a fomentar pensamiento crítico en la gente joven, porque si no, todo esto se lo están tragando, ni fact-checking ni nada. Aquí no hay razonamiento, ni silogismos socráticos, ni nada. ¿Quieres Well, contestar? I mean, if I understood the question, I mean, I agree with a lot of what you said. I think the key thing is there is no silver bullet. There's no one simple answer about what you do with any particular sector of society. I think the key takeaway I would stress is that when you're thinking about having discussions and communicating about climate change and raising the issue, all the available research suggests that there is a number of factors that you have to think of. You have to start from where young people are. What's their beliefs? What are their values? What's concerning them? You don't start talking down at them saying, you know, climate change is terribly important. Likewise, it is their values and their beliefs that is going to determine what they think about climate change. So it's somehow you have got to generate a discussion of interchange of views that will help generate trust and belief in the need to take action. I think the problem is when I have 2 children, we had many conversations about climate change. They get extremely fed up with it initially because I was just lecturing them. I said, just, you know, go away, Dad, we don't want to hear you anymore. But by starting the conversation, it's a very simple point. Well, what do you think about it? Do you care about it? Do you think it's important? And let them start the discussion in completely different debates. That's in the role of children. When you get to adults, we need another lecture. You know, you have to really think about how you discuss it with adults as well. And there are at least 5 or 6 factors about what discourses you have, who is the messenger, who's telling them what to do. So it's a complicated, but there are answers. Muchísimas gracias. Son ya las 8:02, así que tenemos que dejarlo aquí. Muchísimas gracias a todos y todas y hasta la próxima.
Thank you.